estamos de regreso con esta edición de 7.3 Noticias. Son las 7:41 y continuamos con la información que usted necesita. Ahora les contamos que hace algunos días el compositor peruano Jimmy López ha presentado en Madrid el estreno mundial de su primera sinfonía con gran éxito entre el público y también la crítica especializada. Las obras de nuestro compatriota han llamado la atención, incluso el mismo Plácido Domingo. Él ha conversado en exclusiva con nosotros, con TV Perú, sobre sus obras y le hemos preparado este siguiente informe especial. Veamos. La música contemporánea peruana está llegando muy lejos. De Lima a Sydney, pasando por Singapur, Siberia y también importantes escenarios europeos. Este es el logro de Jimmy López, uno de los máximos compositores peruanos de la nueva generación. López ha conversado en exclusiva con TV Perú sobre sus trabajos más recientes, como el estreno mundial de su primera sinfonía, realizado hace algunas semanas en el Auditorio Nacional de Madrid, y que estuvo a cargo del director David Afcan y la Orquesta Nacional de España. Realmente una experiencia espectacular, el trabajo de la orquesta impecable y la recepción del público y la crítica ha sido muy favorable, entonces eso a uno lo anima bastante, ¿no? En diciembre de 2015, López presentó el estreno mundial de su ópera titulada Bel Canto en la Lyric Opera de Chicago, cuya historia, basada en la novela homónima de Anne Patchett, está inspirada en la crisis de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima. Ahora, yo cuando asumí el proyecto sentí que era una gran responsabilidad, ¿no? Porque, claro, se iba a estrenar en Estados Unidos, pero yo soy peruano y decidí asumir ese reto porque pensé que también era, en cierta forma, era mucho mejor que un peruano lo hiciera, que lo hiciera alguien de fuera, ¿no? Porque nosotros tenemos una perspectiva desde dentro. Pero realmente lo que más me interesa de la historia son las historias humanas, ¿no? Y las relaciones que se generan durante 4 meses y medio de cautiverio. La historia humana de Bel Canto nos presenta el arte como una fuerza redentora, en un contexto en que las guerras y el terrorismo atemorizan al mundo entero. López es muy claro en eso y conoce el poder de la música. El arte es una amenaza para el terrorismo. Si no tuviéramos a ISIS tratando de destruir las construcciones de Babilonia tan antiguas, digamos, esas manifestaciones culturales, ellos las consideran una amenaza porque ellos quieren eliminar esa cultura e imponer la suya, ¿no? Con Bel Canto, Jimmy López ha recibido toda la atención y elogios de la exigente crítica musical de importantes medios como The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Gramophone y muchos más. Incluso el legendario Plácido Domingo destacó el trabajo del compositor peruano. Y una obra con una gran fuerza, es un compositor peruano y muy joven. Y la obra me gustó mucho, tanto es que me gustaría mucho llevarla a Los Ángeles. A sus 38 años, López ya tiene cerca de 40 obras publicadas, de las cuales Fiesta, escrita en 2007 para el centenario de la Sociedad Filarmónica de Lima, es una de las más famosas. Hace poco se tocó la vez número 78 en Siberia. La dirigió nuestro director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Fernando Valcárcel, con la Orquesta del Estado de Siberia. Entonces yo realmente cuando la compuse hace 9 años, no imaginaba que iba a tener ese éxito. Otro de sus trabajos más populares y recientemente grabado en su disco debut para el sello Harmonia Mundi es América Salvaje, un poema sinfónico inspirado en Blasón de José Santos Chocano. López utiliza sonidos peruanos y americanos como los pututos o las ocarinas, mezclado con los tradicionales instrumentos de una orquesta sinfónica. Una obra que ha cautivado a niños y adultos en un reciente concierto en Frankfurt, Alemania. Esa obra misma yo utilizo instrumentos como los pututos y como los silbatos de pájaro y ocarinas. Entonces, hace poco Andrés Orozco Estrada, que es un director colombiano brillante, la dirigió en Frankfurt y decidió darle los instrumentos extra a los niños, ¿no? Y a la gente del público, lo cual los involucró muchísimo más pues, en la obra, ¿no? Jimmy López empezó su formación como compositor en el Perú y la continuó en Finlandia y Estados Unidos. El maestro ha destacado la importancia de seguir fomentando el arte desde las escuelas de música hasta las políticas culturales.
Bueno, a mí me alegra muchísimo primero que nuestro presidente sea un músico, ¿no? Que ha estudiado en escuelas muy prestigiosas como la Royal College de Londres, y es un hombre realmente que aprecia las artes, ha tocado con la orquesta sinfónica, entonces para eso me da mucha esperanza. Y el hecho de que haya mencionado la música en su discurso inaugural como presidente, a mí me conmovió bastante, porque eso nunca lo había visto yo y no pensé que lo iba a ver tampoco. Además, recomienda generar oportunidades para los nuevos artistas. Porque muchos de ellos, como yo, o como muchos músicos, se tienen que ir al extranjero por falta de oportunidades en el país. Entonces, claro, desde el punto de vista de educación, tiene que ir también de la mano de generación de trabajo. Consejos que deben ser considerados por gestores y políticos con el fin de formar a nuestros mejores talentos. Porque la grandeza de las personas se mide por sus obras, como sucede con Jimmy López, uno de los artistas que está llevando el nombre del Perú a los mejores escenarios del mundo. Aplausos totales, enhorabuena a nuestro compatriota.